Muchas bendiciones, que el Señor te bendiga y te guarde. Acá me encuentro en el monte como toda la semana con el propósito de compartir una palabra de bendición para tu vida. Quiero compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y sé que te va a bendecir. Hoy quiero hablar acerca de las diversas operaciones de Dios y quiero que conozcamos bien, que estemos bien conectados a través de lo que nos enseña las Escrituras de cómo Dios opera. Para eso quiero empezar leyendo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, el verso 3 en adelante. Dice la palabra de Dios: Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. El verso 6, que es donde quiero poner el centro de la palabra que quiero compartir contigo, dice: Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es muy importante que nosotros tengamos nuestro sentido espiritual abierto al discernimiento y nosotros podamos discernir en un momento específico cuando Dios se manifiesta. Porque lo que la palabra de Dios nos enseña es que Dios no utiliza un patrón específico para Él obrar. Dios puede obrar de distinta manera, por eso es importante que nosotros discernamos cuando Dios se manifiesta y así nosotros no lleguemos a cuestionar la obra de Dios por el simple hecho de que en determinado momento Dios no utilice el método que nosotros esperamos. La palabra de Dios lo que nos está dejando claro es que a la hora de nosotros ver las operaciones de Dios o esperar la manifestación de Dios en nuestra vida, nosotros no podemos tomar el riesgo de querer empatronar a Dios, porque Dios no cabe en patrón. Cuando nosotros nos vamos a las Escrituras, vemos la distinta manera en la cual Dios operó, en la cual Dios se manifestó. Por ejemplo, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, nos cuenta la historia de en el momento que Elías le salió corriendo a Jezabel. Y la Biblia dice que se sentó debajo de un enebro deseando la muerte. Y dice que un ángel le trajo comida y Dios le dijo: Elías, levántate y anda, porque largo camino te resta. Dice la palabra de Dios que Elías tomó aquella comida y fortalecido con esa porción de comida, él se fue al monte Oré y allí se entró en una cueva. En el verso 11 dice la palabra de Dios que Dios le dice a Elías: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz que le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Este texto nos revela algo impresionante, y era que Elías, sus sentidos espirituales siempre estaban muy abiertos a la manera en que Dios podía operar en cualquier momento. La palabra de Dios dice que Elías escuchó un viento que soplaba y rompía la peña, y Elías supo discernir que aunque Dios tenía la capacidad de manifestarse con un viento de esta forma, Dios no estaba en el viento. Dice que Elías también escuchó un terremoto y él pudo discernir que Dios no estaba en el terremoto. También Elías vio un fuego y dice que él pudo discernir que Dios no estaba en el fuego. Y es impresionante que en el momento que Elías escuchó el silbo apacible y delicado, Elías salió y supo que Jehová estaba en el silbo apacible. Imagínate por un momento si Elías hubiese salido cuando el fuego lo hubiese quemado. Si hubiese salido con el terremoto hubiera despedazado a Elías. Elías, si no discernía la operación de Dios en ese momento, Elías podía correr el riesgo de morir. Y ese mismo riesgo nosotros lo podemos correr cuando nosotros no sabemos discernir la manera o la forma que Dios se puede manifestar en cualquier momento. Y nosotros podemos llegar a cuestionar una manifestación de Dios simplemente porque Dios no se manifestó de la manera que nosotros esperábamos. En una ocasión, en el libro de Mateo, capítulo 12,
La palabra de Dios dice que a Jesús le trajeron un endemoniado y el endemoniado fue libre. Y dice que los fariseos comenzaron a cuestionar y comenzaron a decir, este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y dice la Biblia que Jesús le dijo, si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, el reino está aquí. Y en el mismo contexto dice que comenzó a hablarle acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Le dijo, todo pecado al hombre le serán perdonados. Si habla en contra de Dios, le serán perdonados. Si habla en contra del Hijo, le será perdonado. Pero si habla en contra del Espíritu Santo, no le será perdonado. En este contexto, también la blasfemia quiere decir atribuirle la obra del Espíritu Santo a espíritu maligno, que era lo que ellos estaban haciendo. ¿Por qué? Porque ellos no estaban discerniendo la manera en que Dios se estaba manifestando. Eso pasa hoy en día con ciertas manifestaciones en la iglesia. Hay manifestaciones que tal vez no son a las que nosotros estamos acostumbrados, pero nosotros siempre tenemos que discernir si es Dios que está operando o si no es Dios, porque nosotros no podemos empatronar a Dios solamente. En este caso no podemos tomar, por ejemplo, este pasaje de Reyes para decir que Dios se manifiesta solamente en el silbo apacible. Dios simplemente se quiso manifestar en ese momento de esa manera. También nosotros lo podemos ver con Moisés. La Biblia dice que cuando Moisés se encontraba frente al Mar Rojo, la palabra de Dios dirigida a Moisés fue, levanta, extiende tu vara y divide el mar. Y la Biblia dice que el mar se dividió. Sin embargo, cuando a Josué le vino la oportunidad, tuvo la oportunidad de pasar el Jordán, él no buscó una vara y le extendió para dividir el Jordán. Simplemente él obedeció la guía de Dios que le dijo, prepare el arca, preparen todos los sacerdotes. Y la Biblia dice que mientras pusieron los pies en el Jordán se dividió. Con Moisés se dividió mientras el Mar Rojo se dividió, mientras extendió su mano. Con Josué mientras caminaban. Porque Dios puede utilizar muchos métodos para obrar. Por eso nosotros tenemos que estar siempre conectados y discernir la obra de Dios. En una ocasión la Biblia enseña que cuando el pueblo se encontraba para derribar el primer pueblo de la tierra prometida, Jericó, la dirección de Dios fue, toquen trompeta y griten. Y con los gritos y la trompeta, la Biblia dice que los muros cayeron. Entonces, ¿cuál es el objetivo de yo compartir esta palabra contigo? El objetivo es que tú siempre estés expectante, que tus sentidos espirituales siempre estén abiertos para captar la manera en la que Dios puede operar en cualquier momento. Y así no caiga en el error de cuestionar una manifestación del Espíritu Santo de Dios simplemente porque tú no estás acostumbrado a verla. Por ejemplo, en estos días, yo estaba viendo un video de un hombre de Dios llamado Kenneth Hagin y en sus reuniones era algo común que de repente alguien comience a saltar, comience a correr y en el auditorio donde él está ministrando era común que el auditorio se llene de risa. Muchas personas con un gozo inefable comiencen a reír. Muchas personas pueden cuestionar estas ciertas manifestaciones simplemente porque ellos no están acostumbrados a verla. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios no está limitado a una forma de operar. Dios puede operar de distinta manera. Ahora bien, todo tiene que estar apoyado a lo que nos enseña la palabra de Dios en el verso 3 del capítulo que nosotros acabamos de leer, que la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo de Dios. Sin importar las operaciones del Espíritu Santo de Dios, de la manera que sea, todas ellas van a tener un propósito y es glorificar a Dios. En el verso 6 dice, y hay diversas operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. En otra palabra, Dios puede utilizar diferentes métodos, pero la esencia no cambia. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que orar a Dios para que en nuestros días nos permita siempre captar la manera en la cual Él quiere operar en determinado momento. Eso es algo que también nosotros lo vemos en el ministerio de sanidad de Jesús y en los testimonios de sanidad que nosotros vemos en las Escrituras. Hubieron personas que fueron sanados mientras le pusieron las manos, otros fueron sanados con solamente decretarse una palabra, otros fueron sanados con la sombra de Pedro, otros fueron sanados con paños o delantales que se llevaban, que habían tenido contacto con el cuerpo de Pablo, y la Biblia dice que los espíritus inmundos salían y eran
sanado. Entonces, hoy en día nosotros no podemos cuestionar si alguien usado por Dios viene, agarra una toalla y se le envía a un enfermo y ese enfermo es sanado, porque Dios es todopoderoso, Dios no tiene límite y tiene mucha forma de operar. Yo quiero que tú guardes esta palabra y que entiendas que Dios es un Dios multiforme y que simplemente Dios lo que quiere es que tú estés atento a la manera en la cual Él se quiere manifestar. Porque si no estás atento a discernir las operaciones de Dios, tú te puedes perder de los beneficios de Dios esperando una manifestación de Dios de una manera y Dios puede venir de otra forma. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Te invito a que vayas a las Escrituras, estudie este texto y también puede buscar en las Escrituras varios ejemplos de la manera en la que Dios operaba de diferentes formas, de diferentes maneras, a través de hombres y mujeres de Dios. Te voy a invitar que si todavía no te has suscrito al canal, te suscribas, le dé like y lo comparta con alguien más. Bendiciones.